Hola amigos de YouTube, aquí nuevamente saludándolos para traerles por fin un video largo de 1 hora de creepypastas y leyendas urbanas. Quiero mandar unos saludos cordiales a Valentín Álvarez, a Jackson Rojas, a Miguel Correia, a Slender Fanático, y a Nexito Pokémon, gracias a todos ellos por el apoyo recibido. Si quieren que los salude en el siguiente video, pueden pedírmelo en la caja de comentarios, y yo lo haré con gusto en el próximo que suba. Como también pueden decirme qué les parece que publique videos de 1 hora de terror, para poder seguir haciéndolo cada semana. Y en la descripción está el link de mi otro canal por si desean visitarlo, donde verán cosas más variadas, como algunos pequeños documentales. Bueno amigos, los dejo para que disfruten con las historias. La citada historia, le sucedió a una niña de 9 años, hija única de padres de gran influencia en la política local. Esta niña tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal, con buena educación, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas de caridad y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. De pronto, todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande para que cuidase a la niña cuando creciera. Pasaron los años, y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra, los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la niña, se tumbaba abajo de la cama. Los padres se fueron, y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó, eran como rasguños leves, y luego más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese, era como un código entre ella y el perro. Al sentir su lengua en la mano se tranquilizó, y durmió otra vez. Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Cuando se acercó, vio que era un rastro de sangre que decía así: no solo los perros lamen. Entonces dio un grito de terror, al ver a su perro desangrado en el suelo de su habitación. Se dice que cuando los padres la encontraron, ella no decía otra cosa más que: ¿quién me lamió? Y decía el nombre de su perro. Se volvió loca, y hasta la fecha está en un manicomio, y sus padres, tratando de olvidar lo que hallaron en el cuarto y a su hija, y se fueron al extranjero. La incógnita más grande es, según los que fueron a investigar al cuarto de la niña, el perro ya estaba muerto, desangrado en el suelo, desde hace horas. ¿Quién le lamió la mano a la niña debajo de la cama? Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai, espíritu demoníaco, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo, había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres, y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: ¿piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces una mujer con la cara tapada por una máscara como la que usan los cirujanos, vaga por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres según otras versiones, se acerca, y les pregunta con el rostro cubierto: ¿soy hermosa? Recordemos que en Japón, el uso de máscaras para evitar enfermedades, y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente al ver sus bonitos ojos, y sus suaves rasgos responden que sí. En ese momento la mujer retira la máscara, dejando al descubierto la horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo: ¿y ahora? Todo aquel que dice que no, se asusta, grita, o muestra el miedo en su cara, es atacado por el espíritu que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente las 2 veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de tu casa, donde te asesinará igualmente, ya que kirei, en japonés para hermosa o linda, es muy parecido a decir kire, que significa cortar. Existen otras versiones en las que si respondes que sí, cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre, y se irá. Es imposible escapar de Kuchisake Onna, puedes salir corriendo pero aparecerá frente a ti de nuevo. Hay varias formas de escapar que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta: ¿y yo? ¿Soy hermoso?
Eso confundirá al espíritu que se quedará pensativo dándote tiempo a escapar. También puedes llevar dulces contigo, y si se los tiras, o simplemente se los ofreces quedará contenta con el regalo, y te permitirá marcharte. El cura oyó la puerta del confesionario abrirse, y supo que debía seguir con lo que se le había encomendado por orden divina. Hijo mío, dijo el cura, con un tono confortante, suficiente para inspirarle confianza al recién llegado, siéntete libre de confesar tus pecados, y el perdón de Dios será digno de ti. El sujeto aún no dijo nada luego de que el cura terminara de hablar. Al cura incluso le dio la impresión de que el hombre había girado su cabeza, y ahora lo miraba fijamente a través de la rendija. Cuando le iba a preguntar si se encontraba bien, él habló. «Padre Saúl», dijo, con una voz que provocó en el cura un escalofrío que recorrió su espalda, y que no se detuvo hasta llegar debajo de su nuca. La voz parecía más un chillido, de manera que el cura no pudo determinar si se trataba de un hombre, una mujer, o un niño. Pero lo que más le intrigaba era que el recién llegado sabía su nombre, cuando apenas esa semana había sido trasladado a la iglesia. «Dime, hijo», respondió el cura, aún desconcertado. «Padre, he pecado», dijo el sujeto haciendo ruidos extraños al moverse, quizá por los nervios. «He hecho mal, y necesito su perdón. Cuéntame, hijo, ¿qué pecados has cometido?» «Eso no te interesa, viejo estúpido», gritó el sujeto, quien ahora sí, aseguraba el cura, estaba pegado a la rendija que lo separaba. «Hijo mío, no puedo concederte el perdón de Dios, si no me confiesas tus pecados», le dijo, realmente sorprendido por su reacción tan violenta. «Como gustes, Saúl», contestó él, y a continuación le detalló todos, y cada uno de los pecados que había cometido. Hubo silencio durante unos segundos. «¿Estás arrepentido, hijo mío?» «Sí, lo estoy», respondió el sujeto, quien, según el cura, pareció soltar una risita al terminar de hablar. «Entonces, por las facultades que me concede la Iglesia, y por intersección de Dios Todopoderoso, te concedo el perdón en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo». Al terminar de hablar, una carcajada estruendosa hizo al cura saltar de su asiento. Esa risa terrible, y un olor a animales muertos lo impulsaron a salir del confesionario para entrar a la parte contraria del mismo, en donde se suponía que estaba la persona que se había confesado. Al entrar no vio a nadie, solamente sintió el terrible olor que se había impregnado. Pero cuando levantó la vista, vio en la pared de madera algo rasgado aparentemente con las uñas, que decía: «Fíjate bien a quién le concedes el perdón». Una remodelación significaba cosas nuevas, o por lo menos eso les hice creer a mis padres. Fuimos a un lugar en donde vendían muebles, sofás, espejos, y otras reliquias antiguas. Me encantaba lo antiguo, hacía ver a mi habitación interesante, le daba un toque pintoresco, cosa que siempre me preocupaba por resaltar. En ese lugar, habían candelabros con aspecto de hace muchos siglos, muebles con grabados egipcios, y un sinfín de cosas que quisiera que adornaran mi habitación. Buscando lo que finalmente compraría, llegué a ver un espejo muy grande. Era extraño, semi-ovalado, con bordes negros entre los cuales se podían ver signos antiguos, tal vez griegos, o romanos. El aspecto era perfecto, quedaba de encaje con mi habitación, lo único malo era que el espejo en sí, estaba mal. El cristal estaba algo hundido, lo que hacía que el reflejo estuviera distorsionado. ¿Pero para qué fijarme en eso?, me pregunté. Después de todo tenía muchos espejos en casa, solo necesitaba algo que encajara a la perfección con mi habitación. Mis padres lo compraron a rabietas. Ellos no entendían lo que significa mi habitación, y lo sagrada que era para mí. Puse el espejo exactamente frente a mi cama. Como lo esperaba, combinaba a la perfección con el resto de mi cuarto. Era genial esa mezcla de blanco y negro en mi habitación, y el espejo le daba un toque greco-romano. Llegó la noche, y no me molesté en verme en mi nuevo espejo antes de dormir. Después de todo, mi reflejo no sería tan exacto que digamos. Estaba realmente cansado por el día que había tenido. Habíamos ido de tienda en tienda, buscando lo que finalmente resultó ser mi preciado espejo. El cansancio me abatió, cerré los ojos, y me sumergí en un profundo sueño. Ese sueño fue realmente extraño. En él, yo me veía desde otro plano. Me veía como si estuviera en el techo, presenciando todo lo que sucedía en mi habitación. Me podía ver a mí mismo durmiendo, y al espejo.
y pude notar cómo del espejo salía una sombra que se paró a los pies de mi cama a observarme. El sueño fue básicamente eso, ver cómo esa sombra me veía dormir durante horas, hasta que volvió al espejo. Y así fue cada noche. Todas las noches tenía el mismo sueño, esa sombra que salía del espejo para verme dormir. Lo espeluznante de estos sueños, era que cada vez la sombra se hacía más concreta. Un viernes por la madrugada, regresé a casa totalmente ebrio por una fiesta que había tenido con mis amigos de la universidad. Llegué solo para lavarme los dientes, y tirarme rendido en mi cama. No pasó ni una hora, y me levanté de súbito. Eran aproximadamente las 3:20 am, entonces lo vi. Me quedé pasmado ante mi espejo, que reflejaba distorsionadamente un paisaje totalmente desconocido para mí. Era una especie de bosque deteriorado, totalmente gris. Incluso se podía notar un pantano a lo lejos, los árboles marchitos, y un ligero azote de viento contra las hojas de las copas más altas de los robles a la distancia. Intenté moverme frente al espejo para ver si este me reflejaba, pero era inútil. Estaba a punto de llamar a mis padres cuando se asomó alguien por el espejo. Alguien que conocía bien, yo. Me vi a mí mismo asomarme por el espejo, mirándome. Mi reflejo me sonrió, y habló. «Hola, qué gusto encontrarte», me dijo, sin la menor pizca de sorpresa. «Hola. Estoy soñando, ¿verdad?» «Jaja, no. Ni tampoco estás borracho por la fiesta». «¿Cómo sabes que fui a una fiesta?», le pregunté con una ligera sospecha. «Pues te vi llegar ebrio», me respondió, moviendo los ojos como si buscara algo en mi habitación. «Te veo dormir desde que compraste mi espejo. No estaba soñando, eso lo sabía, y no estaba ebrio», me lo confirmó el espejo. Estaba pasando en realidad. Estaba hablando conmigo mismo a través de un espejo. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién eres? ¿Qué es este espejo? Lo bombardeé de preguntas con un poco de desesperación en mi voz, aún tratando de explicarme cómo era posible lo que estaba sucediendo. «Tranquilízate», me susurró mi reflejo, «esto está pasando de verdad, no necesitas ir muy lejos para comprenderlo». Yo soy tu reflejo, soy tú mismo, y digamos que este espejo es un tipo de ventana a mi mundo. ¿Qué quieres?, le pregunté a mi reflejo. «Compañía», me respondió. Desde que empecé la conversación con mi reflejo, él transmitía un tono de seguridad en su voz, y ese tono se hacía más confortante a medida que hablaba con él, tal vez porque esa era mi voz. «Puedo ser tu amigo. Además, tú eres yo», le dije sin temor, pues no tenía que temerle a alguien que era exactamente igual que mí, es más, hasta me sentía bien con su compañía. «Perfecto. Te visitaré siempre que pueda, amigo mío». El reflejo se distorsionó hasta convertirse en un vago reflejo de mi habitación. Se había ido. Decidí seguir durmiendo para que la resaca no me hiciera estragos en mis clases al siguiente día. Todo iba de maravilla, o por lo menos así parecía. Todas las noches hablaba con mi reflejo, él me contaba las aventuras que había tenido en esa misteriosa dimensión, de la cual no me daba más detalles de los que podía ver por el espejo. No me dijo cuándo nació, en dónde, o si tenía familia, solo se limitaba a decir que él era yo. Lo curioso de esto era que seguía teniendo aquellos extraños sueños. Cada noche soñaba que me veía a mí mismo dormir, y veía como una sombra salía del espejo para hacer lo mismo, y luego regresaba al espejo. ¿Puedo hacerte una pregunta?, interrumpí a mi reflejo mientras me contaba sobre las extrañas y gigantescas plantas del pantano que visitaba siempre. «Dime». Fue ahí cuando le conté con lujo de detalle el sueño que tenía desde que compré el espejo. Él se quedó pensativo. «Estoy algo cansado, iré a descansar. ¿Pero tienes alguna idea de lo que significa mi sueño?», le pregunté, pero mi reflejo ya no estaba, y una vez más mi espejo volvió a reflejar mi habitación. A la noche siguiente, volví a tener ese sueño, yo flotaba, y observaba cómo una sombra me acechaba mientras dormía. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no estaba en la misma posición, ya no estaba exactamente arriba de mi cama, en el techo, sino que ahora estaba a los pies de la misma. «Sigo teniendo ese extraño sueño, una sombra sale del espejo». «¿Estás seguro de que no sabes nada?», le volví a preguntar a mi reflejo. «No, pero estoy seguro de que dejarás de tenerlo». A la noche siguiente, volví a soñar el repetitivo sueño. Como lo había sospechado, me estaba moviendo. Ahora estaba cerca del espejo, y podía ver a través de este. Podía ver que más allá del pantano, había una especie de cables, de tecnología. Era como si esa imagen del pantano, y la pradera llena de árboles y flores fuera una proyección holográfica. «No te ofendas, pero moveré el espejo al sótano». «¿Qué?», me preguntó mi reflejo consternado.
No le gustó para nada la noticia. Es el espejo, no tú. Seguiremos hablando, no te preocupes, solo que quiero alejar este espejo de mi cuarto. Si es por el sueño, no te preocupes, pasará. Ya llevo varios días con el mismo sueño. Ya, relájate. Te estás ahogando en un vaso de agua, me dijo, transmitiéndome algo de calma. Hagamos algo, si vuelves a tener ese mismo sueño, entonces podrás mover el espejo, ¿de acuerdo? Como quieras, le respondí. A la noche siguiente todo cambió. Volví a tener el sueño, pero ahora no me veía durmiendo estando en mi habitación, sino que ahora me veía durmiendo a través del espejo, había entrado en él. No volví a despertarme. Solo empecé a mirar por el espejo cada noche, viendo cómo esa sombra se unía a mí cada vez más. Llegó el momento en que me rendí a tratar de salir del espejo. Mi reflejo ahora formaba parte de la realidad, y ahora yo era el reflejo. Aceptando mi destino, empecé a explorar el pantano. El lugar era inmenso. Más allá del mismo, a los extremos, podía ver la máquina de proyección, que era responsable de las imágenes que se veían en el espejo, tal vez para querer pintar un paisaje que diera gusto a la vista de los que veían desde afuera del espejo. El lugar parecía ser algo alejado a nuestra realidad, o por lo menos a nuestro planeta. Al fondo habían otros espejos, y en todos ellos se podía ver a otras personas durmiendo de noche, y de día me veía a mí mismo, mi reflejo, solo que mi reflejo cambiaba con cada espejo en el que me veía. Primero fue el caos, el espacio ilimitado, el silencio. Luego la luz, la tierra, el hombre. Y con él, nacen los mitos, las leyendas. Cuentan que hace muchos años, en la Nueva España, hoy México, una noche de entre la bruma, se escuchó un trote de caballos que se detuvieron frente a la casa de Cortés ubicada en José Real, hoy Isabel la Católica. De la carroza descendió una anciana encorvada, con 2 cuencas por ojos, que a la luz del farol se asemejaba a un fantasma. Con paso lento caminó apoyándose en su dama de compañía. Mientras atravesaban el jardín de la casa, se escuchó una melodía extraña, pero fascinante, que desde ese momento todas las noches se escucharía hasta entrada el alba. Las 12, y sereno. Todo en calma. Fue el grito que rasgó el silencio en el momento en que ellas desaparecerían en el interior de la casa. Con el paso del tiempo, se tejieron algunas historias alrededor de la misteriosa mujer, a quien nadie había visto. Pero se murmuraba que la llegada de ella había coincidido con la desaparición de algunos mancebos. Algunas mujeres pensaban, y así habían expresado, que irían a ver al virrey, para que ordenara una investigación en casa de ella. No hubo necesidad. Una mañana, ante la mirada inquisidora de los habitantes, se presentó a misa, erguida como una reina vestida de negro, y con un velo que cubría su rostro. Al término de la misa, se hizo acompañar por el obispo de la catedral a su casa, y se supo entonces que era la condesa de Pantoja, venida de muy lejos. Los varones afirmaron que era hermosa, aunque debo decir en honor a la verdad que los hombres de aquella época tenían que poseer una enorme imaginación para poder saber si una mujer era fea o bonita, ya que estaba de moda el corsé, prenda que a las damas les quitaba la respiración, pero a cambio les daba una cintura de tallo de nardo, y hacía exuberantes hasta los más pequeños senos. Se usaba además el vestido hasta el tobillo, la manga larga, y el cuello alto. Y a todo esto, había que agregar, en el caso de la condesa de Pantoja, el espeso velo que cubría su rostro. En una de tantas reuniones femeninas que efectuaban para bordar, tomar té, y comentar sucesos de la ciudad, la duquesa de Galvez dijo: a la condesa de Pantoja se le elevó el velo con el ciento, y juro por Dios. Su cara estaba llena de pliegues, sus ojos eran 2 cuencas con las que me miró, y me dejó paralizada. Me pareció que sus pies no tocaban el empedrado, sino que el viento iba llevándola. Desde entonces, prefiero no cruzarme en su camino. ¿Estás celosa?, le contestó una de las asistentes. Y todo porque desde su llegada, el duque de Alvarado y Acevedo no te ha vuelto a hablar de matrimonio, y es bien sabido que todas las tardes ronda la casa de la condesa. Inventar es un pecado. Deberías confesarte. Un pesado silencio cayó sobre la reunión mientras las damas siguieron bordando. La condesa de Pantoja nunca faltaba a misa. Al término de esta, se hacía acompañar por el obispo a su casa, y lo invitaba a tomar el chocolate que estaba de moda por aquella época. La condesa, al despedirlo, le entregaba una bolsita roja con monedas de oro, diciéndole: algún día me hará un favor.
Pero debo decirle que la codicia no es buena para la salud. El comendador era pródigo al informarle los secretos del obispo, lo que ella agradecía con una inclinación de cabeza. En la taberna ya se hacían apuestas para ver quién la cortejaría, pero era imposible acercársele ya que se hacía acompañar por el obispo, el comendador, o su dama de compañía, la cual parecía un perro guardián. Únicamente se dejaba ver sola cuando, sentada en su jardín de la casa, se entretenía bordando un pañuelo. Un día, el duque de Alvarado pudo al fin hablar con ella. Estaban frente a la iglesia, y la condesa parecía estar de buen humor. He probado en esta ciudad algunos bocadillos, le dijo, y no han sido lo suficientemente nutritivos. Pero he de decirle que tengo la certeza de que usted, caballero, me entregará lo más preciado, pues está destinado a... No terminó la frase. Se dio la media vuelta, y entró a la iglesia. Tiempo después, en la taberna, el duque de Alvarado comentaba. Os digo que es un deleite sagrado caminar a su lado. Mas sus palabras son causa de mi constante desvelo, pues afirma la doncella que lo más codiciado por la raza humana he de entregarle. Todos brindaron por los desvelos de su amigo. Después de un mes de no poder dormir, el duque de Alvarado la volvió a ver, sola, y de la mano de ella se deslizó un pañuelo que él se apresuró a levantar, mientras su corazón latía como el golpe de un tropel de caballos. Se disponía a regresarlo, cuando vio un bordado que decía, si usted, caballero, no tiene miedo alguno, favor de entregarme este pañuelo en mi casa, a medianoche. He de decir que ningún caballero bien nacido podía negarse a tal pedimento, así que el duque de Alvarado, traspasó el umbral de la casa de la condesa cuando a lo lejos se escuchó. Las 12, y sereno. Todo en calma. Unos segundos después, se oyó un grito. Más bien, el aullido de un animal herido. Desde esa noche, no se volvió a saber nada del duque de Alvarado. Por primera vez, la condesa de Pantoja asistió a misa con el rostro descubierto. Era realmente hermosa, portaba un vestido color púrpura, y lucía en su pecho un medallón que cambiaba de tonos al compás de su respiración. Las mujeres voltearon a ver maliciosamente a la duquesa de Galvez, como diciéndole con la mirada, vaya que es horrible. El tiempo siguió su curso. Lo único que alteraba la monotonía de la vida de los habitantes de la ciudad, eran algunos duelos que los hidalgos tenían cuando el sol apenas se estaba levantando. Tiempo después, hubo un suceso que dio de qué hablar. La condesa de Pantoja, había dejado de ir a misa, y al rezo. Algunos decían que se había recluido en su casa, como cuando había llegado. Otros afirmaban que la habían visto marcharse una noche, con la rapidez del viento. Y para aumentar las habladurías, ante los oidores se presentó la duquesa de Galvez, acompañada de algunas mujeres indignadas porque el tiempo pasaba, y no obtenían ninguna respuesta acerca de los mancebos desaparecidos, en especial el duque de Alvarado, del cual se decía que lo habían visto por última vez rondando la casa de la condesa de Pantoja. ¿Cómo desaparece un amante, sin que ni sus amigos se enteren a dónde fue?, clamaban. ¿Cómo se vuelve humo un hijo, de la noche a la mañana? A vosotros, cuya autoridad es recta, decían entre lágrimas, corresponde encontrar una respuesta que calme nuestros temores. Una tarde, el comendador fue visitado por la dama de compañía de la condesa de Pantoja, la cual, después de entregar las acostumbradas bolsas de oro, le informó. Su merced, mi ama solicita un favor, y le envía este recado. El comendador leyó en silencio el pergamino, mientras la dama de compañía desaparecía por la puerta, sin esperar la respuesta. Vio las bolsas con monedas de oro, y se preocupó por la salud de la condesa. Fue de inmediato a ver al obispo, y le informó de la solicitud de la condesa, no sin antes recordarle lo desprendida que era con la iglesia, y diciéndole también que recibirían un pago enorme si acudían a verla. El obispo pensó en lo que la iglesia había dejado de percibir desde la ausencia de la condesa, y decidió que era una obligación cristiana acudir al llamado de la dama. Pero antes se dirigieron a ver al último virrey de la Nueva España, don Juan Vicente de Gámez. El obispo pidió al virrey que los acompañara a hacer una visita a la condesa de Pantoja, y el comendador explicó. Su ilustrísima, sé que su excelencia tiene asuntos importantes, y que podría enviar a otro en su representación, pero la condesa es dadivosa con el Estado. Diciendo esto, entregó al virrey las bolsas de monedas, y leyó en voz alta el recado. Solicito de usted únicamente que venga acompañado por el virrey, y el obispo a la medianoche. El pago de tal favor será enorme. Lo que les he otorgado es nada en comparación con lo que recibirán si acuden. El virrey, pesó las bolsas en sus manos, y se preocupó por la salud de la condesa. Tomó la sabia decisión de acudir al llamado. A la hora señalada, se trasladaron a la casa de la condesa de Pantoja, y sin ninguna dificultad, entraron. La puerta se abrió, y cerró a sus espaldas.
Mientras caminaban, iban efectuando una separación de bienes. Los que serían para el virrey, los que corresponderían al comendador, y lo que pertenecería al obispo, en caso de que la condesa tuviera alguna enfermedad que no le permitiera volver a levantarse. Se escuchó una melodía que les hizo efecto del canto de las sirenas. Hipnotizados, la siguieron hasta la alcoba. Un roce bastó para que la puerta se abriera. La recámara se encontraba cubierta por una neblina de color esmeralda. Horrorizados por lo que sus ojos apenas distinguían, pero que su sexto sentido les hacía más claro, intentaron salir. Demasiado tarde. La puerta se había cerrado a sus espaldas. En la cama se encontraban dos esqueletos, y a su lado, un anciano apergaminado que los miraba con expresión ausente. Creyeron reconocer al duque de Alvarado, pero la neblina no les permitía verlo bien. Los ojos del obispo se acostumbraron rápidamente a la neblina, y pudo ver claramente a la condesa. Era una criatura horrible. Su cara estaba cubierta por pliegues de color amargo. Tenía por ojos dos cuencas vacías, la boca descarnada, su cabeza era simplemente una masa sin forma. Los miró fijamente con aquellos túneles negros. El virrey, empequeñecido por el miedo, no se atrevía a levantar la cabeza. La criatura se dirigió al obispo. ¿No te gusta lo que ves? Pero si es solo vuestro reflejo. En toda mi existencia de miles de años, no me había divertido tanto, y no había contemplado una especie tan decadente. Luego, vio al virrey, y aclaró: hombrecito, podría tomar tu cuerpo, pero no es de mi interés. Solo tomaré tu miedo, y tu soberbia. Y podrás ufanarte de ser el último virrey, y de haberme visto, y seguir viviendo. La voz era melodiosa, casi musical, y contrastaba con la horrible criatura que ellos veían, aun cuando cada uno la veía diferente. El virrey, al oír esto, levantó la vista por unos instantes, lo suficiente para ver al obispo envuelto en su capa púrpura, y al comendador que no quitaba la vista de una enorme bolsa de monedas de oro colocada a los pies de la condesa. Volvió a inclinar la cabeza, y a cerrar los ojos. La criatura se dirigió entonces al comendador, diciéndole, sugerente: todas estas monedas serán tuyas, aun cuando ya te he pagado el favor. Pero debo aclararte que la avaricia mata. ¿Aún así las quieres? Contéstame. El comendador no tuvo tiempo de contestar. Una serpiente de fuego apareció, y formó un círculo en medio de la recámara. Entonces la condesa se dirigió de nuevo al comendador. Todas estas monedas serán tuyas si tan solo colocas al obispo dentro de ese círculo de fuego. Y bien. La criatura esperó, mientras el comendador veía al obispo, y a la bolsa de monedas. Ganó su avaricia. Dio un tirón al obispo que, dado su miedo, en unos instantes quedó en el centro del círculo. La criatura sonrió con su horripilante boca. Luego gritó al virrey: te estoy perdonando la vida por no servir ni para un bocadillo, pero podría volverte cenizas. El torpe comportamiento de tu raza decadente nos hace venir, pero ten presente que muchos desaparecerán, y otros envejecerán sin que nadie sepa qué pasa con su materia. Pero te digo, toda tu especie desaparecerá antes que nosotros. Y hoy me verás como realmente somos, no como el espejo de ustedes. Se introdujo entonces en el centro del círculo de fuego, abrazando al obispo que en unos segundos quedó reducido a un esqueleto. Un grito, más bien aullido de animal herido, se escuchó mientras ella sufría una metamorfosis increíble. De la horripilante criatura no quedaba nada. En su lugar había una hermosa mujer, la cual se podría comparar con una diosa. Ahora volvía a sonreír, complácida. El virrey la observaba admirado. El comendador yacía muerto, abrazado a la bolsa de monedas. La neblina esmeralda cambió de tonos, de un amarillo claro, a un rojo intenso, para después desaparecer, y ella simplemente flotaba en medio de las llamas que crecían sin quemar nada. Ante los ojos incrédulos del virrey, todo desapareció de pronto, quedando en la recámara un olor a rosas, y un anciano que hace pocos días era un joven de 20 años. El duque de Alvarado, y Acevedo. Se dice que aún hoy en día, en la calle de Isabel la Católica, a medianoche, desaparecen algunas personas, y que solo se escucha una melodía fascinante. Miguelito, el hijo de Don Diego, murió ahogado en la bañera de su casa cuando solo tenía 3 años. Era un niño cariñoso y juguetón, la luz de la vida de sus padres, y de sus familiares. No fue una muerte accidental, pues fue víctima de la furia de una empleada doméstica que, según la versión oficial, se enamoró de Don Diego, y no fue correspondida. La mujer fue condenada a morir en la horca, pues en esos días aún existía la pena capital.
Don Diego y su esposa estuvieron presentes en la ejecución. La empleada, que se llamaba Alicia, miró fijamente a sus antiguos patrones con una mirada que solo mostraba satisfacción por el horrible hecho cometido. Don Diego y su esposa no pudieron contener sus lágrimas al ver a Alicia riéndose a carcajadas, mientras le colocaban la cuerda alrededor del cuello, y mientras decía: «Lo amo, don Diego, lo amaré por siempre, ya va a ver cómo usted también me va a amar para siempre. Ya no tiene hijos, yo le hice ese favor. Deje a esa mujer vieja, y sálveme». Don Diego bajó la cabeza, y también sintió ganas de morir, pues la vida ya había terminado para él. El juez subió al cadalso junto con el padre Alonso, el sacerdote local. Este último acercó una Biblia a los labios de Alicia, y le pidió que la besara, y que se arrepintiera de sus pecados. Alicia escupió la Biblia, y le gritó algo al sacerdote en un idioma incomprensible. El juez la abofeteó, y le preguntó si tenía algo que decir. Ella se rió con una sonrisa quebrada, y un poco de sangre saliendo de la comisura de sus labios. Volteó hacia donde estaban don Diego y su esposa, y gritó con una voz de volcán mientras se le ponían los ojos en blanco: «Los maldigo para siempre, bajo el cielo, sobre las montañas verdes. Nunca estarán tranquilos, y nunca se librarán de mí. Deseo que el diablo me reciba, y me ayude a deshacerme de ustedes. Deseo que el diablo, mi señor, los maldiga para siempre, bajo el cielo, sobre las montañas verdes, dentro y fuera del infierno». El juez dio la orden final, y la trampa bajo los pies de Alicia se abrió. Su cuerpo cayó, y un fuerte tirón le rompió el cuello. El cuerpo fue envuelto en sábanas, y retirado por los guardias del juzgado. Ese fue su fin. La vida jamás volvió a ser igual para don Diego y su esposa. A diario visitaban el cuarto de Miguelito, donde se acurrucaban para llorar en el piso. Lo habían pintado con colores pasteles, y habían puesto unas lindas pinturas de animales en cada pared. Con el tiempo, el cuarto de Miguelito se mantuvo intacto, como en el día en que murió. Don Diego decidió sellarlo para siempre, y su mujer asintió, tratando de olvidar, tratando de borrar de su memoria lo imborrable. Cada noche pasaba lo mismo. Don Diego se acostaba junto a su esposa, y exactamente a las 3 de la mañana escuchaba un llanto infantil. Al principio don Diego creía que era un gato pequeño, o algo parecido, pero la frecuencia del llanto, y la puntual repetición del mismo lo hicieron dudar. Pensó que el recuerdo de su hijo muerto le podía estar ocasionando pesadillas. Una noche, a la misma hora, el llanto llenó nuevamente de pesadumbre los espacios de la casa. Don Diego despertó, y comprobó que su mujer estaba dormida. Se levantó de la cama, y fue lentamente hacia la puerta de su cuarto. Después de tomar la manija de la puerta, tuvo que soltarla inmediatamente, pues estaba tan fría que le quemó las manos, como si hubiera estado por mucho tiempo en un congelador, a 40 grados bajo cero. Tomó una camisa que estaba tirada junto a su cama, y la utilizó para tomar la manija. Abrió la puerta, y caminó sobre el pasillo que daba al cuarto de Miguelito. Avanzó de puntillas mientras el llanto, y los amargos recuerdos seguían martillándole los oídos. El ruido provenía exactamente del lugar donde dormía Miguelito, el cuarto que había sido sellado hacía mucho tiempo. Puso sus manos y su oído contra la pared que sellaba lo que una vez fue una puerta, y no pudo evitar llorar apretando sus ojos fuertemente mientras el llanto infantil continuaba. No pudo más. Tenía que averiguar la causa de ese llanto tan desgarrador. Fue corriendo a la bodega, y buscó un mazo entre sus herramientas. Corrió de vuelta a la casa, y con un estruendoso golpe empezó a martillar sobre la pared. Su mujer se despertó inmediatamente, y corrió para ver lo que sucedía. Le dijo que se calmara, que debía ser una pesadilla, pero don Diego estaba como un loco, y siguió golpeando con el mazo hasta tirar la pared por completo. La antigua puerta se reabrió, y ante ellos apareció lo esperado: la nada. La habitación estaba vacía, llena de polvo por el paso del tiempo. En las esquinas, las arañas habían construido sus casas, y desde el techo, varios ciempiés serpenteaban buscando alimento. Exhausto, don Diego se puso de cuclillas, apoyándose en el mazo mientras el sudor de su frente pintó 10 puntos sobre la empolvada cerámica. Su esposa lo consoló, y le dijo que era algo comprensible. Habían perdido a su tesoro más preciado, y ahora tendrían que llevar esa pena por siempre. La esposa de don Diego nunca había dudado de la fidelidad de su marido. Pero recordando las palabras de Alicia sobre el cadalso, ese día trágico decidió curarse en salud. ¿Vos tuviste algo con Alicia, Diego?, le preguntó sin rodeos. La cara de don Diego enrojeció de cólera. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Es que sos pendeja, vos? ¿Cómo se te ocurre?
¿No ves que era una loca esa?, le dijo con violencia verbal, disipando las dudas de su esposa. El llanto no volvió a escucharse a partir de ese día. Con el paso del tiempo, sin embargo, el recuerdo de Miguelito se hizo más fuerte. Sus padres pusieron una foto suya en la sala para recordarlo cada vez que entraran a la casa. En la foto aparecía con su traje azul de marinerito, y sus manos levantadas con júbilo. No se parecía nada al niño que pusieron en el lujoso ataúd el día de su muerte. Don Diego volvió a sellar el cuarto, pero antes de hacerlo lo limpió completamente, como si deseara que su hijo, o al menos su recuerdo, retornara a un ambiente agradable. Pasó un año, y don Diego trataba de llevar una vida normal con su mujer, en la medida de las posibilidades. Le gustaba pensar que había sido un buen padre para su hijo, preocupado siempre por su comida, y por sus medicinas, pendiente de ropa, y de su aseo. Y así, tratando de olvidar, la vida se hizo más llevadera para don Diego y su esposa. Un día, don Diego le preguntó a su mujer si le gustaría que adoptaran un bebé. Ella ya no podía tener hijos, pues las complicaciones del embarazo de Miguelito la habían dejado sin posibilidades. Su esposa lo aceptó, pues pensó que podría ser una bendición que les ayudaría a reanudar sus vidas, a volver a ser normales, a olvidar. Al día siguiente, fueron al albergue del Ministerio de la Familia. Después de hablar con un funcionario, este los condujo a un gran cuarto repleto de cunas. Decenas de llantos infantiles inundaban el lugar, y su estruendosa sinfonía hizo que las piernas de don Diego temblaran, recordando las penas pasadas. Su mujer lo tomó fuertemente del brazo, y caminaron junto al funcionario hasta llegar a la primera hilera de cunas. Vieron a muchos bebés, pero no se decidían por ninguno. Unos eran gorditos, y murruquitos, y otros ojones, y rubios. Así llegaron a la tercera hilera. Ahí, en la segunda cuna de la izquierda, vieron a una niña preciosa. Era una recién nacida con el pelito negro, grandes cachetes, y unos ojos oscuros. Don Diego miró a su mujer, y ella le dijo, ¿por qué? Es una niña. ¿Por qué no?, respondió él mientras la cargaba por primera vez. El funcionario les explicó que esa niña había nacido en Bluefields, y que tenía como 3 días de estar en el albergue. Después de llenar algunos formularios, el funcionario les dijo que el proceso podría tardar un par de semanas, pero con los antecedentes de ellos, sería un proceso fácil, pues habían demostrado tener medios para atender a la niña. Y así fue. Después de 2 semanas, don Diego recibió una llamada del Ministerio de la Familia, y fue alegremente con su esposa a traer a la niña. Decidieron llamarla Esperanza, y desde entonces se convirtió en la luz de sus vidas. La niña creció sana y fuerte con los cuidados de sus nuevos padres. Cada día jugaban con ella, la educaban, le enseñaban a comportarse, y la cuidaban como una flor preciosa en un jardín de ensueño. Pasaron 2 años, y Esperanza empezó a decir sus primeras palabras. Mamá, papá, miau miau, guau guau. Cada vez que hablaba, sus padres la miraban orgullosos, sonriendo con cada palabrita. De más está decir que don Diego perdió la cabeza por su hija. No podía concebir el mundo sin ella, esa preciosidad que había llegado a sus vidas para quedarse, para acompañarlos, y consolarlos para siempre. Se forjó, literalmente, muchas esperanzas con Esperanza. La soñaba convirtiéndose en una gran administradora de empresas, o en una política exitosa. La soñaba casándose con un príncipe azul en una fiesta de ensueño. Ah, cómo llegó a quererla. Tanto que un día quitó de la sala la foto de Miguelito. Y su mujer lo aceptó, como si aceptara el efecto de reemplazo que Esperanza había provocado. El cuarto de Miguelito permaneció sellado para siempre, y fue consumido por el polvo, por las polillas, y por las sombras del olvido, las sombras más tenebrosas que existen, pues no estamos donde estamos sino donde nos recuerdan. Los negocios de don Diego prosperaron, y su vida familiar se convirtió en lo que él siempre quiso. Una vida tranquila, sin sobresaltos, una vida en la zona de confort. Compró una finca en el norte del país, y la llamó Santa Esperanza, como su hija. La colmó de pinares y cafetales, y la convirtió en un paraíso de descanso, un lugar donde el verdor de la esperanza se mezclaba con el marrón de la tierra, y la transparencia del arroyo. Iba con su familia todos los fines de semana. Aprovechaban para caminar por largas horas por los improvisados senderos, nutriéndose de las fragancias del campo, soñando con las bendiciones del futuro, y riéndose de las penas del pasado. El recuerdo de Miguelito no aparecía por ninguna parte, ni en los hijos de los cuidadores de la hacienda, ni en los infantiles cortadores de café que se topaban en sus largas caminatas campestres. Miguelito había desaparecido de sus almas, de sus vidas, y de sus recuerdos.
Esperanza había llegado para quedarse. Un sábado, la esposa de don Diego tuvo que visitar a sus padres, y no pudo acompañarlos a la finca. Para no perder la tradición establecida, don Diego viajó solo con su hija. Dejaron las maletas en la casa hacienda, y tomaron el sendero que llevaba a la cima de una colina, desde la que se podía ver el volcán San Cristóbal, en la zona pacífica del país. Don Diego caminaba de la mano con Esperanza, mientras ascendía por la suave pendiente, y al hacerlo le enseñaba el colorido de los pájaros, y el azul del cielo, un cielo precioso, y despejado que los bendecía con su grandeza, y con su tranquilidad. Mientras caminaba con ella, volvió a soñar despierto, viéndola como una gran señora, como una líder que sería recordada por mucho tiempo, una mujer que se perpetuaría en la memoria de sus súbditos. Llegaron a la cima de la colina, y don Diego señaló el volcán con su dedo. «Mira, Esperancita, ese es el volcán San Cristóbal. ¿Verdad que es lindo?», le preguntó. «Sí, papito», respondió ella. «Y allá está el mar, amorcito. ¿Verdad que es lindo también?», continuó. «Sí, papito», volvió a responder ella. «¿Te acuerdas cuando venimos con tu mamita la semana pasada, y vimos un parajito amarillo, y aquellos zorros?», siguió. «Sí, papito, me acuerdo», dijo Esperanza mientras cambiaba de voz, y sus ojos se le ponían en blanco, a la vez que empezaba a levitar a 50 centímetros del suelo. «También me acuerdo cuando hicimos el amor en el cuarto de Miguelito un día como hoy, cuando la puta de tu esposa estaba donde su mamá. Y recuerdo cómo pataleaba ese niño de mierda cuando lo ahogué en la tina. Se puso moradito, moradito el mocoso hijo de puta. Y ahora, como prometí, estamos juntos bajo el cielo, y las montañas verdes, dentro, y fuera del infierno», dijo Esperanza con una voz cavernosa, mientras tomaba del cuello a don Diego. Recientemente, un grupo de amigos me invitó a una de esas casas del terror, que suelen construirse en los días cercanos al Día de Muertos. A pesar de que siempre he disfrutado de llevarme un buen susto leyendo alguna novela, o viendo una película de terror, realmente no suelen llamarme la atención esta clase de atracciones, sobre todo porque siempre utilizan el recurso barato de asustarte saltando desde la oscuridad, muy similar a lo que muchas películas recientes de terror han ido usando con más frecuencia. Sin embargo, dada la fecha, y por la invitación de mis amigos, decidí acompañarlos. El lugar se llamaba Ciudad Oscura, irónicamente, se encontraba en una zona despejada, y casi rural en las afueras de la ciudad en donde vivo, que es donde suelen poner algunas de las atracciones durante los variados festejos anuales. Tenía la típica imagen de casa embrujada que se ve cada año en cada festividad. Sonidos de gritos, risas macabras, anunciadores, personal disfrazados de forma acorde, aparatos rociando niebla falsa por doquier, y una fila de decenas de personas curiosas por experimentar las emociones fuertes que prometía la atracción. Una vez en la entrada, después de haber pasado un largo rato formados, un guía disfrazado de monje nos llevó a la entrada de la casa, y nos explicó las reglas. No correr, no tocar a los empleados, ni al mobiliario, y recordar siempre que habían salidas de emergencia en caso de requerirlas. Terminando su discurso, presionó un botón cerca de la puerta de acero, y ésta se abrió en par para dejarnos entrar en el primer cuarto. La puerta se cerró a mi espalda, ya que mis amigos, al darse cuenta de mi aparente valentía, y falta de interés en los sustos que nos esperaban, decidieron que a mí me correspondía el lugar de honor hasta atrás, ahora que iríamos en fila. La primera habitación parecía ser la réplica de un cuarto de hotel barato, con una alfombra sucia que quizá en algún momento había sido azul, y una pequeña ventana que dejaba ver hacia afuera, a lo que podría suponerse que era aquella ciudad oscura de la que tomaba el nombre la atracción, pero no era más que una pintura poco convincente de una ciudad en llamas. Además de eso, en el cuarto solo había una pequeña cama, un sillón, y un mueble con una televisión encima. La televisión estaba encendida, pero solo transmitía estática, como cuando se quedan sin señal. La cama estaba sin tender, pero no había nadie en ella. En el sillón, sin embargo, estaba tendido el cuerpo de un hombre que parecía tener algunos días muerto. Mientras avanzamos a la siguiente puerta, el cadáver se irguió, aún sentado, y comenzó a gritarnos mientras dejábamos la habitación. Los sonidos del cadáver quedaron atrás en cuanto entramos al siguiente cuarto, que ahora se asemejaba a una habitación de hospital. Las paredes alguna vez blancas ahora estaban manchadas de una pintura roja.
A la mitad de una de las paredes laterales había otra ventana mostrando la imagen de la misma ciudad en llamas, tan poco convincente como la de la habitación anterior. A ambos lados del pasillo que debíamos seguir para llegar a la siguiente puerta habían 4 camillas, todas desocupadas, excepto la última a la izquierda, entre la puerta de salida y la ventana. Encima de ella había un cuerpo cubierto con una sábana sucia y raída. El actor que estaba tendido en la camilla parecía intentar mantenerse lo más inmóvil posible conforme nos acercábamos. Fue hasta que estuvimos a poca distancia de él cuando comenzó a moverse y a mostrar una mano pintada del mismo rojo que las paredes por debajo de la sábana, riéndose en voz baja conforme salíamos de la habitación. El tercer cuarto fue el más pequeño de todos, y también el peor iluminado. La luz apenas alumbraba algo, y salía desde unos focos amarillos conectados en 3 de las paredes de la cuadrada pieza. A nuestra derecha, de la pared más al fondo del cuarto, colgaba una gran cruz invertida. Delante de ella, en lo que parecía ser un marchito altar de madera, estaba arrodillada una mujer vestida de novia, sosteniendo la mano de un esqueleto tendido frente a ella, vestida con un traje negro de gala. Mientras avanzamos a la siguiente puerta, la mujer comenzó a sollozar, y dejando caer la mano huesuda, giró su cabeza hacia nosotros, gritando mientras dejábamos su capilla. Llegamos entonces a un cementerio con vallas metálicas, separándonos de unas cuantas lápidas de plástico, y de un par de actores disfrazados como cadáveres, que simulaban intentar atraparnos. Al final del camino habían 2 puertas abiertas. La de la derecha iba hacia un pasillo iluminado con una luz azulada y temblorosa, y la de la izquierda parecía llevar a un cuarto completamente oscuro. En medio de ellas, una figura con una capa negra, con la cara y el cuerpo cubierto, representando sin dudas a la muerte. En su mano izquierda sostenía una enorme y nada realista guadaña con la que apuntaba a una de las 2 puertas conforme mis amigos iban llegando frente a ella. Uno a uno, fue enviándolos hacia la derecha, hacia el pasillo con la luz titilante, a todos excepto a mí. Cuando llegué frente a la supuesta muerte, pude ver que movía su cabeza como meditando su decisión. Después de un instante de observar mi sonrisa confiada, apuntó hacia la izquierda. El último de mis amigos en entrar al corredor alumbrado, giró para verme cuando sintió que me separaba de él. Asintiendo con la cabeza al mirarlo, le hice saber que no había problema, y que me reuniría con ellos en un momento. El lugar al que entré era oscuro como boca de lobo, incluso antes de que se cerrara la puerta a mis espaldas. La única luz que penetraba en el lugar provenía de las rendijas del marco tras de mí, parecía no haber nada enfrente. Dudé un momento sobre lo que se suponía que debía hacer a continuación, cuando noté que la temperatura comenzaba a bajar gradualmente. Podía sentir el tibio vapor de mi aliento frente a mí al momento en que, a unos pasos adelante, comencé a notar el perfil de un rectángulo de luz. Avancé hacia la puerta, y ésta se abrió en cuanto estuve a un palmo de ella, para dejarme entrar entonces en el mismo cementerio del que acababa de salir. La figura encapuchada ya no estaba, al igual que los actores que antes rondaban por el lugar. La iluminación era distinta, proveniente de lámparas grisáceas apenas visibles. Bajo esta luz, las lápidas parecían distintas, más realistas. De no ser por la simpleza de la atracción hasta el momento, podría llegar a creer que se trataba de mármol real. A mi izquierda, tapiada con varias láminas de metal, estaba la puerta por donde habían entrado mis amigos hace solo un minuto. Mientras examinaba las láminas buscando un paso para entrar, del lado opuesto de la habitación se encendió la luz de la puerta que llevaba a la capilla. Ciertamente emocionado por el giro que había tomado la atracción, comencé a caminar hacia la puerta escuchando la gravilla moverse bajo mis pies con cada paso que daba. Justo antes de llegar a mi destino, noté a mi derecha que uno de los sepulcros estaba ligeramente abierto. El leve siseo que provenía del interior me hizo avanzar un poco más deprisa involuntariamente. Un sonido sordo y seco me recibió al entrar a la capilla, la cual también había sido iluminada de forma más simple, pero, a la vez, más macabra. Un solo foco colgaba desde el techo justo al centro de la pieza. La fuente del sonido provenía de la enorme y marchita cruz invertida, donde la mujer vestida de novia golpeaba suavemente su frente, una y otra vez, casi con cierto ritmo, contra la pesada madera. El golpeteo fue aumentando su intensidad, añadiéndole un sonido húmedo, como si la frente de la mujer realmente estuviese sufriendo daño. Comencé a avanzar en silencio próximo a la siguiente puerta, emocionado, pues la casa comenzaba a valer su precio de entrada, cuando el sonido dejó de retumbar en la pequeña habitación. Girando asustado la cabeza hacia la mujer, noté que seguía arrodillada en el mismo lugar, pero ahora miraba en dirección donde yo estaba.
Sin embargo, no me veía, sus ojos blancos y tristes, sumidos en sus cuencas oscuras bañadas con hilos de sangre, parecían observar hacia una lejanía que se extendía tras de mí. Un instante después, giró su cabeza y continuó su castigo, como si nada hubiese pasado. Yo, por mi parte, con las manos metidas en el costado bajo las axilas, avancé hacia el hospital. Cada una de las 8 camillas, tenían ahora formas debajo de las manchadas sábanas. Algunas parecían tener más de un actor, o maniquí sobre ellas, dándoles a las siluetas formas terribles, y deformes. La luz era igualmente distinta que en las salas anteriores, pero el cambio más significativo estaba en la ventana del cuarto. Otrora disfrazada con una irreal pintura de una ciudad en llamas, ahora solo podía distinguirse la oscuridad del exterior, y a lo lejos, la silueta de mi ciudad menos iluminada que de costumbre. Lentamente, pasé entre 2 camillas para poder tener una mejor visión de la ventana, intentando concentrar mi mirada para distinguir en la oscuridad. Frente a mis ojos, a unos cuantos metros, pude ver una figura corriendo desde mi izquierda, y donde estaba la oscuridad frente a mí. Unos segundos después, otras cuantas figuras corrían siguiendo el mismo trayecto, gritando mientras lo hacían. Continué un instante intentando distinguir movimiento en la oscuridad, cuando varios sonidos a mis espaldas me sacaron de mi trance. Algo como un rasguño sobre el metal provenía de una de las camillas, otras comenzaban a moverse levemente, mientras que unas más dejaban caer plastas de piel ensangrentada, y uno que otro miembro grotescamente convincente. Caminé rápido hacia la puerta de salida, cuando, desde la última camilla a mi izquierda, una figura se erguía velozmente. Solo pude ver de reojo al cadáver putrefacto que se había levantado para despedirme del hospital con el corazón cabalgando en mi pecho, y la presión golpeándome las sienes. Entré a la que debía ser la última habitación. Entrando al cuarto de hotel mi terror aumentó a niveles que no conocía hasta la fecha. A pesar de que la pieza era idéntica a la primera vez, se diferenciaba por el cuerpo colgando sin vida desde una de las vigas centrales, amarrado del cuello. El ver el cadáver me hizo soltar un grito sonoro, que hizo eco en la pequeña habitación. Con el corazón intentando salir por mi garganta, miré hacia la ventana, apartando la vista del terrible espectáculo que el suicidio otorgaba. A lo lejos, en la oscuridad, podía observar una vez más la silueta de mi ciudad, ahora iluminada en varias partes con lo que parecían ser incendios sin control. De la televisión anteriormente en estática, provenía una imagen de una joven mujer, claramente asustada, reportando desde lo que parecía una terrible zona de guerra. Intentando mirar siempre de reojo al cuerpo atado tras de mí, puse atención a la transmisión, subiendo un poco el volumen. Nos siguen llegando reportes de ataques en las mayores ciudades del mundo. Narraba la mujer con un semblante de terror en el rostro. Se recomienda a la población buscar asilo, evitar los saqueos, y el desorden en las calles. Se desconoce aún el origen del virus, o su forma de contagio. No se cuenta aún con información de una posible cura. Una luz a mis espaldas, se encendió débilmente, mostrándome la ruta de salida mientras el televisor aumentaba su volumen junto a mí. Les recordamos que el toque de queda se vuelve efectivo a las 16 horas. El gobierno ha dictado que cualquier persona que sea sorprendida en la vía pública pasada esa hora será detenida en el acto. Una explosión estalló justo detrás de la reportera, y la cámara vaciló un momento antes de volver a su situación habitual. La mujer miró donde debía estar su camarógrafo con una mueca terrible de horror. Tenemos que irnos, ya están aquí. Un grito de mujer. Gruñidos cada vez más fuertes. La cámara cayendo. Oscuridad total. Silencio. Sentía el sudor frío resbalar por mi frente, y mis sienes. Rápidamente, avancé con dirección a la salida sin poder evitar mirar el cuerpo colgante mientras pasaba, intentando convencerme de que no lo había visto mover una de sus manos. Salir fue reconfortante, sentir el calor, y la seguridad en el exterior me hizo recobrar la compostura antes de que mis amigos llegaran a recibirme. Les conté de la forma más tranquila posible mi aventura posterior al alejarme de ellos, y solo se rieron de mi historia, poniéndose de acuerdo en que no hubieran sido capaces de soportar tal susto, puesto que a ellos la primera parte del recorrido les había resultado aterradora. Antes de irnos, me acerqué al guía disfrazado de monje que nos había acercado a la entrada de la atracción unos minutos atrás, para hacerle una sugerencia. Deberían dejar entrar a más personas a la segunda parte del recorrido. Le dije. Es bastante increíble. Me alegra que les haya gustado. Respondió, pero pude notar en su rostro que parecía no entender lo que le acababa de decir. Un mes después de la visita a la ciudad oscura, aún sigo sorprendiéndome al recordar lo increíble que fue el recorrido.
Evito en lo posible estar en la oscuridad, o inclusive he llegado a tener alguna pesadilla al respecto, despertando bañado en sudor a medianoche. Lo más desconcertante de todo, es quizá la fecha que aparecía en la transmisión de aquella reportera, transmitiendo, según la pantalla, el día 1 de enero del año 2017. Una chica, se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio, entre juegos y risas, acaban contando historias de terror por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas, porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico, y la cama quedaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño comienza una tormenta, y entre el miedo que les ha producido contarse historias de miedo, y los truenos que empiezan a sonar, ninguna de las dos puede dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso ambas empiezan a temblar de miedo, y una de ellas asustada le dice a la otra, «Dame la mano». Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse, y protegerse la una a la otra, mientras se dan la mano su miedo parece desvanecerse por lo que finalmente, a altas horas de la noche ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente, se despiertan con total normalidad, el día parecía haber aclarado por lo que deciden salir a jugar al jardín de casa. Pero antes, la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. «Menos mal que me diste la mano anoche, me moría de miedo», dijo una de ellas. «Gracias a ti amiga, yo estaba tan asustada como tú». La madre que escucha la conversación les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra, y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que se pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas confundidas vuelven a la habitación, y prueban a darse la mano nuevamente estando tumbadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal, al comprobar que sus manos quedaban a casi 1 metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche no solo los vivos tenían miedo. Una mañana de invierno, una de las azafatas del avión que hacía cualquier ruta de vuelo se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando después de atender a los pasajeros. Entonces se acercó a uno de los pilotos, y le informó de que la cabina de descanso estaba libre. Entonces el hombre se levantó, y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscura, pero al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la azafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama, y observó con sorpresa que había una niña de unos 5 años tumbada en la litera. La arropó con la manta y sin hacer mucho ruido salió de la habitación, y cerró la puerta. Al momento fue a buscar a la azafata, y le contó lo que había sucedido. Esta, le dijo que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer, él había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña. Incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la azafata con cara de preocupación le dijo: ¿Ve usted esa pareja de allí al fondo, la ve? Repetía, dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, por supuesto que los veo, afirmó el piloto. ¿Pero qué tienen que ver ellos en la historia?, preguntó con cara de intriga. Se dirigen al entierro de su hija, ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías, contestó ella. El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia, y salió corriendo a la cabina donde vio a la niña. Allí no había nadie. Se acercó al baño a refrescarse la cara, y al mirarse al espejo se dio cuenta de que había algo escrito con un pequeño dedo, que decía: «Gracias por arroparme».